Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Isabel, buenas tardes. Bien, vamos a continuar ahora con el tema que nos compete a los miembros inferiores. Hasta ayer hemos hecho cadera y rodilla, ¿verdad? Sí, doctor. Hoy vamos a hacer tobillo y pie. ¿Ya? Entonces, comparto la pantalla. ¿Se ve, chicos? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Ya. Esto lo vamos a apagar. Ya. Cuando hablemos de la articulación del tobillo, o para hablar de la articulación del tobillo, es necesario mencionar al complejo periastragalino. El complejo periastragalino, si lo mencionamos desde un punto de vista evolutivo, en lo que es la articulación subastragalina, esta articulación aparece, si hacemos como una rememoración histórica, aparece hace 250 años, en la época en la que los reptiles mamíferoides avanzados, a la época del desarrollo de los dinosaurios, es el momento en el que el calcáneo, el hueso calcáneo, se coloca progresivamente debajo del astrágalo. Entonces, debido a esto, no se debe pensar en la articulación del tobillo como una estructura aislada, sino como una fusión a nivel mecánico, conjunto y sincronizado con la articulación subastragalina. Entonces, si hablamos de todo este complejo, vamos a hablar también del funcionamiento que circunda al complejo periastragalino y el estudio de las articulaciones, básicamente de las articulaciones tibioastragalina y de las articulaciones
funciona. Como les digo, de la articulación tibio-astragalina, de la articulación astrágalo-calcánea, de la articulación medio-tarsiana, que van a conformar la mortaja tibio-peronea. La articulación tibio-astragalina, esta articulación también es denominada tibio-tarsiana, es propiamente la articulación del tobillo que une la pierna con el pie. Dentro de la clasificación de las articulaciones, la articulación tibio-astragalina viene a ser una trocleartrosis en un solo grado de movilidad. Por otro lado, la articulación astrágalo-calcánea es una articulación que une al astrágalo con el calcáneo y es también considerada la articulación subastragalina. Y por último, la articulación mediotarsiana, también denominada articulación de Chopard, viene a ser denominada articulación de Chopard porque tiene una forma de una S itálica. Ustedes la ven así, tiene la forma de una articulación de una S itálica. Por lo tanto, va a estar formada por dos partes. Una parte interna, que es cóncava hacia atrás, que está formada por el astrágalo y por el calcáneo. Y la otra, que está formada por el astrágalo, el calcáneo y el escafoides. Chicos, ¿me permiten un ratito, por favor? Sí, doctor. Van a disculpar, chicos. Bueno, entonces, la otra parte de esta articulación es una externa, cóncava hacia adelante y está constituida por el cuboides y por el calcáneo. Entonces, la primera parte recibe el nombre de articulación astrágalo-calcáneo-escafoidea. Astrágalo-calcáneo-escafoidea. Y la segunda recibe el nombre de articulación calcáneo-cuboidea. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, doctora. Calcáneo cuboidea, ¿verdad? La Calcáneo segunda. cuboidea, la segunda. La articulación astrágalo calcáneo escafoidea, está comunicada con la parte anterior de la articulación subastragalina. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, las dos articulaciones están íntimamente asociadas. La articulación calcáneo-cuboidea está constituida por la superficie anterior del calcáneo habíamos dicho, cóncava en una dirección y convexa en otra. Por lo tanto, la superficie posterior del cuboides es la que se adapta a la forma de la superficie del calcáneo. ¿Ya? Si hablamos de los elementos estabilizadores pasivos de toda la articulación del tobillo, hablamos de los ligamentos lateral interno y ligamento lateral externo. El ligamento lateral interno, empezaremos por el ligamento lateral ¿Interno o el externo? externo. ¿Por el externo? Sí, antes, ambos ligamentos, el lateral interno y el lateral externo, tienen una forma de abanico fibroso con un vértice fijado en el maleolo interno o en el maleolo externo, de acuerdo a que le corresponde. Entonces, si hablamos del ligamento lateral externo, este va a estar constituido por 3 fascículos. Uno anterior, que va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior o ligamento astrágalo peroneo anterior, es este que les estoy mostrando en la imagen, que va desde la punta del astrágalo, del maleolo al astrágalo. Luego tenemos el fascículo medio, que es el ligamento peroneo calcáneo o calcáneo peroneo, peroneo calcáneo o calcáneo peroneo, y se dirige hacia abajo y atrás y se fija en la cara externa del calcáneo. Luego tenemos al ligamento posterior, el fascículo posterior, que viene a ser el ligamento peroneo astragalino posterior o ligamento astrágalo peroneo posterior. Este ligamento se fija en el tubérculo postero externo del astrágalo. ¿Ya? Aquí vemos. Este ligamento, que es el astrágalo peroneo posterior o peroneo astragalino posterior, que va desde desde la fosa maleolar del peroné
hasta el tubérculo postero externo del astrágalo. Aquí. Luego tenemos al ligamento medial o lateral, un ligamento lateral interno o ligamento deltoideo. El ligamento medial, lateral, lateral interno o ligamento deltoideo se va a repartir en dos planos. Un plano superficial que va a estar formado por tres fascículos. El ligamento deltoideo, que es el verdadero ligamento deltoideo, en forma de delta. Luego tenemos al uno anterior, que se dirige hacia la parte interna del cuello del astrágalo. Tenemos un fascículo medio que llega al calcáneo y otro posterior que se dirige a la cara interna del astrágalo. Luego tenemos el fascículo tibio calcáneo de la capa superficial. Y luego tenemos al ligamento posterior. Estos tres fascículos son los que van a participar también, estos dos ligamentos y sus fascículos correspondientes, en la estabilidad estática de la articulación del tobillo. Además de estos ligamentos estabilizadores, también participan no solamente en la estabilización anteroposterior, sino también en la estabilización transversal. Por ejemplo, en el movimiento de la flexión del tobillo, la limitación de la flexión va a estar determinada por el choque de la cara superior del cuello del astrágalo con la superficie tibial. En cambio, en la extensión, esta extensión va a estar determinada por el choque del tubérculo posterior del astrágalo con la parte posterior de la superficie tibial. En cambio, la estabilidad lateral se va a deber a un acoplamiento que es bastante ajustado entre las dos superficies articulares, ya que el astrágalo se haya introducido en el interior de la pinza tibio-peronea, o lo que se denomina la pinza bimalleolar. En cuanto a las amplitudes de movimiento, el eje de movimiento de la articulación va a ser una línea que va a unir los extremos inferiores de los dos maleolos con una inclinación de 8 grados. Esto en el plano frontal.
Doctora, perdón, ¿es una línea que une los extremos inferiores de los malleolos? De los dos malleolos, con una inclinación Sí, de 8 grados en el plano frontal. perfecto, gracias. Y va a ser de 84 grados en el plano transversal con respecto al eje del pie. Entonces, los movimientos posibles de la articulación del tobillo van a ser la flexoextensión. Eso sabemos, ¿no es cierto? Esta flexoextensión va a estar determinada, como he mencionado hace instantes, por la forma de las superficies articulares. La amplitud global de la flexoextensión global, ¿no? O sea que se suma el movimiento de flexión y el de extensión, esta amplitud global va a ser de 70 a 80 grados. La amplitud de la flexión, o en otros textos se denomina flexión dorsal, va a estar entre los 27 a 30 grados. Y la extensión, o lo que se denomina flexión plantar, va a ser de 35 a 40 grados. Cuando los movimientos en esta articulación son extremos, entonces las articulaciones del tarso aumentan algunos grados de movimiento para la flexión del pie y lo que hacen es aplanar la bóveda plantar. En cambio, cuando el movimiento de extensión es extremo, se produce un ahondamiento de la bóveda plantar. Junto con esto, debido a la forma de la asimetría de las caras laterales del astrágalo, en lo que es la flexión y la extensión, tenemos dos movimientos que son movimientos combinados, que van a ser la eversión, cuando el borde del pie se dirige hacia afuera, con una leve flexión dorsal, y el movimiento de inversión, cuando el borde interno del pie se dirige hacia arriba, con una ligera flexión plantar. En otros textos se denomina el movimiento de eversión a la suma del movimiento de la flexión dorsal del tobillo con una rotación externa. Y la inversión va a ser el movimiento de la flexión plantar del tobillo con una rotación interna. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Doctora, Sí. sé que está mal de su garganta, pero ¿podría explicar la última parte, lo que dicen otros autores sobre la eversión y la inversión? Ya. En el movimiento de eversión, ¿no? Cuando quieres que te pase la diapositiva nuevamente. Por favor, A ver. gracias.
En el movimiento de eversión, cuando el borde del pie se dirige hacia afuera y hacia arriba, entonces se dice que es una flexión dorsal del tobillo con una rotación externa del pie. Flexión dorsal del tobillo con una rotación externa del pie. Ese es el movimiento de eversión. Y el movimiento de inversión es la suma de la flexión plantar o extensión del tobillo junto con una rotación interna. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí, Irma. Sí, doctora, ahora sí. Muchísimas gracias. Ya. Doctora, en inversión es la suma del plantar. La inversión es la suma de la flexión plantar y rotación interna del pie. ¿Ya estamos, Isabel? Sí, doctora. Ya. Eso en cuanto a lo que son los estabilizadores pasivos. De sobra sabemos que los estabilizadores activos van a estar dados, en este caso, por los músculos y los tendones, tanto de los flexores como extensores de los dedos y del tobillo, ¿ya? Junto con los tendones van a estar también los músculos lumbricales, los músculos intrínsecos y los músculos interóseos. En el movimiento de flexión, o flexión dorsal o dorsiflexión, los músculos flexores van a ser todos los que están ubicados en la región posterior al eje de movimiento. Vamos a tener al tibial posterior y a los flexores de los dedos. Los músculos flexores plantares o de extensión van a ser los más importantes, el tríceps sural, el flexor largo del dedo gordo, los peroneos y el tibial posterior. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Bien, bien. Ya. Entonces, los músculos flexores van a ser los que se van a situar por delante del eje de movimiento. Y los extensores, los que se van a ubicar por detrás del eje de movimiento. En lo que concierne al movimiento de inversión y eversión, vamos a dividirlas en dos zonas, en la zona de inversión y la zona de eversión. En la zona de inversión, ya he mencionado que el pie se acompaña de una rotación externa.
En este movimiento participa el músculo tríceps sural. Y en el movimiento de eversión participa no solamente el tibial posterior, sino también acompañado con el movimiento de valgo del calcáneo, con una pronación hacia adelante del astrágalo. ¿Hasta ahí estamos? Doctora, en la zona de eversión trabaja el músculo tibial posterior acompañado por el movimiento de valgo del calcáneo con pronación hacia Adelante del astrágalo. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Ya, vamos a terminar con el pie ahorita, porque nos faltan 7 minutos. En esta etapa entre la inversión, eversión y flexo, extensión, vamos a tener 3 ligamentos protectores externos, que van a ser los ligamentos del complejo periastragalí. Y van a ser el ligamento calcáneo escafoideo, calcáneo cuboideo, y el ligamento, ay, no sé qué tiene mi garganta. El último ligamento, doctora. Sí, el ligamento en Y. Estamos el ligamento en Y. Ese es el último ligamento. Ahora bien, en algunos textos, ustedes van a encontrar el ligamento del seno del tarso o a la abertura del seno del tarso como parte de este trío de ligamentos. ¿Ya? A su vez, los ligamentos, los tendones peroneos van a ser protectores de la inversión del pie, y una contracción inadecuada va a provocar el arrancamiento de la base del quinto o del primer metatarsiano. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, chicos. Entonces, me van a dar